Bueno, entonces ahora vamos a avanzar la primera parte del capítulo 4, que lleva por título Movimiento en una y dos dimensiones. También en otros textos, en otros libros, es conocido como cinemática de la partícula o cinemática del punto material. En este capítulo vamos a ver nosotros 5 tipos de movimientos. ¿Ya? Vamos a ver el movimiento rectilíneo uniforme, el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, vamos a ver caída libre, movimiento en un plano parabólico y movimiento circular. Hoy vamos a abarcar solamente hasta caída libre y vamos a dejar movimiento en un plano y movimiento circular para la próxima clase, ¿ya? Entonces vamos a definir qué estudia la cinemática de una partícula o la cinemática de un punto, ¿ya? La cinemática estudia el movimiento de los cuerpos sin importar las causas que lo producen. ¿Qué significa eso? Que en este capítulo no vamos a tomar en cuenta las fuerzas externas que producen el movimiento o que tienen algún efecto sobre los cuerpos, ¿ya? Por lo tanto, en este capítulo nosotros vamos a estudiar las relaciones que existen entre la posición, la velocidad y la aceleración de una partícula o un punto material. Les decía que recibe el nombre de cinemática de la partícula porque también este es un movimiento idealizado. ¿Qué significa eso? De que nosotros a todos los cuerpos los vamos a considerar como si se tratara de un punto o de una partícula. Es decir, no nos interesa el tamaño, no nos interesa la forma, no nos interesa el volumen, ¿ya? Entonces puede ser un auto, puede ser un avión, puede ser un helicóptero. A todos los vamos a estudiar, los vamos a considerar como si se tratara del movimiento de una partícula, ¿ya? Entonces vamos a ver en primer lugar el movimiento rectilíneo uniforme. Se dice que un cuerpo tiene movimiento rectilíneo uniforme cuando su velocidad es constante, es decir, que la velocidad no varía en función del tiempo. Si un móvil o si un cuerpo se mueve con velocidad constante, no tiene aceleración o su aceleración vale cero. ¿Ya? Consideremos el siguiente ejemplo. ¿Ya? En la mayoría de las definiciones y descripciones de este movimiento, vamos a utilizar un eje de coordenadas X y Y. En algunos casos, en otros casos solamente utilizaremos la dirección X o la dirección Y, ¿ya? Por eso recibe el nombre de movimiento en una y dos direcciones o en una y dos dimensiones. Entonces, en este caso, consideremos que un automóvil, ¿ya? Ha partido del origen de un eje de coordenadas X y se mueve con una velocidad constante. Entonces, para un tiempo t, la posición que nosotros lo vamos a representar con X, ¿ya? La posición también recibe el nombre de distancia, desplazamiento, ¿ya? Entonces, la posición X, en este caso, respecto al origen, ¿ya? En función del tiempo, viene dada por esta ecuación. X igual a B por T, ¿ya? Esta ecuación solamente se cumple cuando la velocidad es constante y cuando la aceleración del cuerpo vale cero. ¿Ya? Vamos a ver las gráficas que se obtiene para este movimiento. En primer lugar, tenemos la gráfica velocidad en función del tiempo. De una manera general, las gráficas que vamos a estudiar o que vamos a ver son las gráficas siempre en función del tiempo, ¿ya? La velocidad en función del tiempo, la posición X en función del tiempo o la aceleración en función del tiempo. Para el tiempo siempre vamos a utilizar el eje X, ¿ya? O el eje de las abscisas. Y el eje de las ordenadas para representar la velocidad, la posición X o la aceleración. Entonces, en este caso tenemos una gráfica de la velocidad en función del tiempo. Como la velocidad es constante, la gráfica va a ser una línea recta paralela al eje X o paralela al eje del tiempo, ¿ya?
Entonces, generalmente, si nosotros tomamos en cuenta el desplazamiento que ha sufrido un automóvil desde el origen o desde un punto O hasta un punto T, ¿ya? Entonces, siempre el área va a ser un cuadrado o un rectángulo. Y si nosotros calculamos el área de esa gráfica, de ese cuadrado, de ese rectángulo, el área siempre va a ser igual al desplazamiento o a la posición X. ¿Ya? Ustedes saben que el área de un rectángulo es igual a la base por altura. Aquí la base es T y la altura es B. Entonces, T por B o B por T nos da el área. Por lo tanto, el área siempre va a ser igual a la distancia recorrida o, en este caso, al desplazamiento. Hay que tener mucho cuidado en utilizar la palabra desplazamiento, porque desplazamiento es un vector. En cambio, cuando hablamos de distancia, la distancia es un escalar. ¿Ya? Luego tenemos la gráfica de X en función del tiempo o la gráfica de la posición en función del tiempo. Ustedes van a recordar que en el colegio han visto ustedes cómo se efectúa una gráfica a partir de una ecuación, ya sea una ecuación lineal o una ecuación de segundo grado. En este caso es una ecuación lineal, una ecuación de un solo grado, de un solo orden. Entonces, si nosotros graficamos esta ecuación X igual a B por T en un eje de coordenadas XT, en este caso, entonces si el tiempo es cero, X es cero, ¿ya? Entonces, para un tiempo t igual a cero, la partícula o el cuerpo se encontrará aquí en el origen, ¿ya? En el origen. Para un tiempo t sub 1, su valor de x será x1. Y para un tiempo posterior t2, yo reemplazo aquí t2, como la velocidad es constante, entonces para un tiempo t2 vamos a tener x2. Si nosotros unimos estos puntos, es decir, este es un punto x1, t1 y este es el punto x2, t2. Entonces, uniendo estos puntos va a cortar el origen y por lo tanto tenemos una línea recta. Esta línea recta forma un ángulo tita con la horizontal. ¿Ya? Por lo tanto, la pendiente de esta línea siempre es constante y será igual a la velocidad. ¿Cómo calculamos la pendiente? Calculando el ángulo tita. Y para encontrar este ángulo tita aplicamos la tangente. Entonces, tangente del ángulo tita es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Pero el cateto opuesto es x2 menos x1. Y el cateto adyacente es t2 menos t1. Como este ángulo es el mismo aquí, aquí abajo o aquí arriba, es decir, el ángulo que forma esta línea recta con la horizontal es el mismo, no varía. Por lo tanto, si ese ángulo es constante, la tangente de ese ángulo es constante. Y en este caso, la tangente de ese ángulo es igual a la velocidad, que también es constante. ¿Ya? Vamos a definir ahora de 4 conceptos importantes. ¿Ya? Velocidad media, velocidad instantánea, aceleración media y aceleración instantánea. Primero vamos a definir la velocidad media. Siempre vamos a utilizar un gráfico que nos muestre el desplazamiento o el movimiento de un cuerpo, ya sea en una sola dirección o en dos direcciones. En este caso tenemos el movimiento de un cuerpo en la dirección X, ¿ya? Consideremos que un cuerpo, ¿ya?, se mueve de izquierda a derecha. Vamos a considerar que para un tiempo t sub 1, el cuerpo pasa por el punto P, que se encuentra a una distancia x1 del origen. Para un tiempo posterior t sub 2, el cuerpo pasa por el punto Q, que se encuentra a una distancia x2. Entonces, si nosotros calculamos el vector desplazamiento desde el punto P hasta el punto Q, entonces ese vector desplazamiento será igual a x2 menos x1, que lo vamos a representar con la letra delta x. Entonces, delta x en este caso es la diferencia entre x2 menos x1. Pero para nosotros, como este es un segmento rectilíneo, ¿ya? Porque
si nosotros trazamos una línea recta de P a Q, este viene a ser un vector desplazamiento. Entonces, delta X es un vector desplazamiento. Ahora, el tiempo que ha transcurrido en ir desde el punto P hasta el punto Q lo vamos a representar con delta T. Y por lo tanto, ese delta T o el tiempo transcurrido será igual a T2 menos T1. Entonces, definimos a la velocidad media con una V chica, con una rayita encima, que significa velocidad media, ¿no? Entonces, definimos a la velocidad media como la razón del vector desplazamiento delta X entre el tiempo transcurrido, ¿ya? Si de aquí nosotros de esta ecuación despejamos X2 menos X1, será igual a V raya por T2 menos T1, ¿ya? Ahora, en el caso particular, ¿ya? Si es que nosotros hacemos que T1 sea igual a 0, y si para T1 igual a 0, el cuerpo se encuentra aquí en el origen, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Estoy haciendo que en este momento, cuando el cuerpo se encuentra aquí en el origen, T1 vale 0, ¿ya? Aquí vale T1, aquí vale T2, pero aquí en el origen T1 va a ser igual a 0, y por lo tanto, si T1 es igual a 0, la coordenada X1 aquí en el origen también vale 0, ¿ya? Para un tiempo posterior T2, que puede ser cualquier tiempo T, este valor de X2 también va a ser cualquier distancia X. Entonces, haciendo esa consideración, vamos a tener que X1 es 0 y T1 es 0. X2 es X y T2 es T. Entonces, esta ecuación para el origen queda X igual a V raya por T, donde V es la velocidad media y T es el tiempo transcurrido, ¿ya? Vamos a definir ahora a la velocidad instantánea. En realidad, para conocer bien el concepto de velocidad instantánea, se requiere el concepto de límites y derivadas, ¿ya? Que ustedes recién lo van a ver el otro mes, ¿no? Considero que ahorita ya están en límites o están en funciones, pero todavía no han visto derivadas. Entonces, hay algunas definiciones que requieren del cálculo 1, del cálculo diferencial, del cálculo integral. Por eso en otras universidades la materia de física 1 se lo ve después de haber aprobado el cálculo 1. ¿Por qué? Porque el cálculo 1 es una herramienta fundamental para el estudio de la física. Nosotros aquí llevamos en forma paralela física 1 y cálculo 1. Por eso muchas definiciones no los comprendemos bien y tampoco los podemos demostrar. ¿Por qué? Porque se requiere del cálculo diferencial y del cálculo integral. Entonces, probablemente el concepto de velocidad instantánea no se lo entienda bien, no se lo comprenda bien, pero no importa, ¿ya? El momento que ustedes en cálculo vean derivadas, van a captar el concepto de límite y el concepto de derivada, ¿ya? Entonces, ¿cómo se define a la velocidad instantánea? La velocidad instantánea no es nada más que la velocidad de un cuerpo en cualquier instante o en cualquier punto de su trayectoria, ¿ya? El velocímetro de un automóvil siempre nos está midiendo el valor de la velocidad instantánea, ¿ya? Si yo estoy, digamos, en un auto y paso por la rotonda de allá del Motoméndez de la universidad, me fijo yo al velocímetro, me marca 80 kilómetros por hora. Ese es el valor de la velocidad instantánea, ¿ya? La velocidad instantánea que tenía el automóvil cuando estaba pasando por la rotonda del Motoméndez, ¿ya? Ahora vamos a ver matemáticamente cómo se lo entiende esta velocidad, ¿ya? Entonces, habíamos definido a la velocidad media como delta X sobre delta T, siendo delta X el vector desplazamiento y delta T el tiempo transcurrido, ¿ya? Si nosotros vamos disminuyendo delta T, el valor de delta X también va a disminuir. Ven aquí en la figura, si nosotros hacemos que delta X sea más pequeñito, entonces el punto Q tenemos que acercarlo a P. Si delta X es pequeño,
delta t, el tiempo transcurrido de t desde el punto P hasta el Q también va a ser pequeño. Entonces, mientras más pequeño sea el valor de delta t, más pequeño va a ser el valor de delta x. Si nosotros este valor de delta t lo acercamos prácticamente a cero, se dice que nos encontramos en el límite de una función. Entonces, cuando delta t se acerque a cero, delta x también se acerca a cero. Y por definición del cálculo diferencial, esta relación se convierte en la derivada, ¿ya? Entonces, dx es la derivada de x y dt es la derivada del tiempo. Entonces, se dice que la velocidad instantánea es igual al límite de la velocidad media cuando el valor de delta t se acerca a cero. Entonces, matemáticamente definimos que la velocidad instantánea es igual a la derivada de x respecto al tiempo. Repito, por el momento no es importante que ustedes manejen este concepto o esta definición. Tampoco yo les voy a preguntar eso en el examen. Pero para comprender mejor esta definición de la velocidad instantánea, lo van a hacer cuando ustedes estén viendo integrales, o perdón, viendo derivadas en la materia de cálculo. Bueno, también hay otro concepto de velocidad que recibe el nombre de velocidad promedio. La velocidad promedio se calcula dividiendo la distancia recorrida entre el tiempo transcurrido. Esta velocidad promedio se lo utiliza sobre todo en las competencias de automóviles, de motocicletas. Por ejemplo, si yo, digamos, hago un viaje de Tarija a Bermejo y he tardado 3 horas, entonces yo divido los 210 kilómetros que hay de Tarija a Bermejo entre las 3 horas y eso me da la velocidad promedio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ahí no toma en cuenta ni restas, ni curvas, ni subidas, ni bajadas, etcétera, etcétera. ¿Ya? Muy bien. Entonces ahora vamos a ver la definición de aceleración media e instantánea. Para ver la definición de aceleración media, voy a considerar nuevamente el movimiento en una sola dirección de un cuerpo o de una partícula. ¿Ya? Entonces, estoy representando el movimiento en un eje de coordenadas X y Y, pero el movimiento se lleva a cabo solamente en el eje X, ¿ya? Entonces, consideremos que un cuerpo se mueve en la dirección horizontal o en el eje X de izquierda a derecha. Cuando pasa por el punto P, ¿ya? Después de un tiempo t sub 1 de haber partido del origen, lo hace con una velocidad v sub 1, ¿ya? Cuando pasa por el punto Q, después de un tiempo t2, lo hace con una velocidad v2 mayor. Fíjense en la flechita que representa la velocidad v sub 1 es pequeña y la flecha negra que representa la velocidad v sub 2 es mayor. ¿Qué significa eso? Que la velocidad está aumentando. Cuando la velocidad aumenta o cuando la velocidad disminuye, se dice que el movimiento es un movimiento acelerado. ¿Por qué? Porque el momento que varía la velocidad aparece la aceleración. ¿Ya? Entonces, en este caso, este cuerpo o esta partícula tiene movimiento acelerado, ¿ya? O el movimiento es con aceleración. ¿Cómo se define la aceleración media? Vamos a utilizar la letra A para representar la aceleración. Y cuando sea aceleración media, una rayita arriba. Entonces, la aceleración media se define como el cambio de velocidad, ¿ya? Esta diferencia V2 menos V1 es un vector, ¿ya? Entonces, es un vector que me representa el cambio de velocidad que lo representamos con delta V, ¿ya? Entonces, si ese vector delta V o cambio de velocidad lo dividimos entre el tiempo transcurrido, lo que vamos a obtener es la aceleración media. Entonces, la aceleración media es igual al vector cambio de velocidad dividido el tiempo transcurrido, ¿ya? Ahora, vamos a definir a la aceleración instantánea de la misma forma que hemos definido a la velocidad instantánea. Entonces, la aceleración instantánea de un cuerpo o de una partícula se define como la aceleración que tiene dicho cuerpo
en cualquier instante o en cualquier punto de su trayectoria. Y la aceleración instantánea es igual al límite de la aceleración media. Cuando el valor de delta t se acerca a cero o es tan pequeñito, el valor de delta b también se acerca a cero y es tan pequeñito. Y de acuerdo a la definición de derivadas del cálculo diferencial, cuando delta t se acerca a cero, esta razón se convierte en la derivada de la velocidad respecto al tiempo. ¿Ya? Entonces, matemáticamente definimos a la aceleración instantánea como la derivada de v respecto al tiempo dt. Vamos a pasar a ver ahora el segundo movimiento, que recibe el nombre de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. El movimiento rectilíneo uniformemente acelerado es aquel en el cual la velocidad varía uniformemente durante todo el movimiento. Como la velocidad varía uniformemente durante todo el tiempo, la aceleración permanece constante. ¿Ya? Entonces, en este tipo de movimiento, que también es un movimiento ideal, porque estamos considerando a todos los cuerpos como si se tratara de una partícula y no tomamos en cuenta las fuerzas externas ni fuerzas de rozamiento, entonces vamos a considerar que la aceleración permanece constante durante todo el movimiento. ¿Ya? Ahora, para describir este movimiento, se tiene la deducción de tres ecuaciones que están en forma detallada en el texto. Si ustedes quieren saber de dónde salen estas tres ecuaciones, tienen que estudiar el texto o tienen que estudiar algún otro libro de física, ¿ya? En este caso, en la diapositiva, yo no voy a mostrar cómo se deduce esta ecuación. A mí no me interesa tanto cómo se deducen las ecuaciones, sino lo que me interesa, cómo ustedes aplican estas ecuaciones en la resolución de los problemas. Entonces, las ecuaciones que describen el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado son tres. Esta primera ecuación me dice que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. La segunda ecuación me dice que la posición o la distancia x es igual a v sub 0 por t más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Esta primera ecuación es una ecuación de primer grado, esta es una ecuación de segundo grado, ¿no? Y finalmente tenemos una tercera ecuación que me dice que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más dos veces la aceleración por x o por la distancia o por el desplazamiento. Como nosotros estamos estudiando el movimiento rectilíneo, entonces la distancia recorrida viene a ser prácticamente igual que el vector desplazamiento, pero hay que tener mucho cuidado en su definición, ¿ya? Muy bien, entonces la aplicación y la utilización de estas ecuaciones lo vamos a ver en la resolución de los problemas, ¿ya? Pero ustedes ya tienen que ir familiarizándose con estas tres ecuaciones. ¿Por qué? Porque en base a estas tres ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿ya?, se encuentran las ecuaciones del movimiento de caída libre, del movimiento parabólico y del movimiento circular. Significa que estas tres ecuaciones son la base de todo movimiento con aceleración constante. Vamos a ver las tres gráficas para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado o con aceleración constante. Si nosotros graficamos la aceleración en función del tiempo, va a ser una línea recta paralela al tiempo, ¿ya? El área de este rectángulo comprendido entre el origen y t o entre el origen y a será igual a t por a o a por t, que va a ser igual al vector cambio de velocidad, v menos v sub 0. V menos V sub 0 es un vector, es el vector cambio de velocidad. Por lo tanto, ese cambio de velocidad V menos V sub 0 es igual a la aceleración por el tiempo. Si nosotros efectuamos una gráfica velocidad en función del tiempo para esta ecuación, fíjense, la ecuación es V final igual a V inicial, V sub 0 más A por T.
Entonces, si yo grafico esta ecuación, entonces la velocidad inicial no es cero. Por eso, fíjense, en esta gráfica v en función del tiempo, v sub 0 ya tiene un valor, ya un determinado valor. Entonces, si esta velocidad va aumentando hasta un valor v, que es la velocidad final, entonces ha existido un aumento desde la velocidad inicial hasta la velocidad final en el tiempo transcurrido, que es igual a t. Entonces, después, para el tiempo t igual a 0, fíjense, si t es 0, la velocidad es igual a v sub 0. Pero para un tiempo posterior, t final, la velocidad final es igual a v sub 0 más a por t. Es decir, el producto de la aceleración por el tiempo es igual al cambio, variación o aumento de la velocidad. Entonces, si aquí nosotros representamos gráficamente esta altura total es v, esta altura de aquí hasta aquí es v sub 0 y la altura que hay entre v sub 0 y v es a por t. Entonces, yo sumo v sub 0 más a por t, lo que yo tengo es la velocidad final, ¿ya? Finalmente tenemos la gráfica de x en función del tiempo, la gráfica de la posición en función del tiempo. Fíjense que esta es una ecuación de segundo grado, ¿ya? V sub 0 es constante, un medio es constante, la aceleración es constante. Entonces yo tengo una ecuación x igual a v más, perdón, x igual a por t más b por t al cuadrado. Esta es una ecuación de segundo grado. Si nosotros graficamos una ecuación de segundo grado, siempre nos va a dar una parábola, ¿ya? Entonces, la gráfica de esta ecuación es una parábola. Bueno, vamos a pasar ahora a la caída libre de los cuerpos, ¿ya? La caída libre de los cuerpos constituye un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado vertical. ¿Por qué nosotros consideramos a la caída libre de los cuerpos como un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado? Porque es un movimiento ideal y nosotros vamos a considerar que la aceleración en el movimiento vertical o de caída libre permanece constante. ¿Y por qué la aceleración permanece constante? Porque nosotros vamos a despreciar la resistencia del aire. Entonces, en un mismo lugar de la superficie de la Tierra, todos los cuerpos, independientemente de su tamaño o su peso, caen con la misma aceleración. Es decir, que la Tierra los atrae a todos los cuerpos con la misma aceleración, ¿ya? Entonces, si nosotros despreciamos las variaciones que tiene la aceleración de la gravedad con la altura, y si nosotros despreciamos la resistencia del aire, vamos a considerar que todos los cuerpos caen con la misma aceleración constante, ¿ya? Entonces, la aceleración debida a la gravedad o la aceleración debida a la fuerza de atracción que ejerce la Tierra sobre cada uno de los cuerpos, lo vamos a representar con la letra G. Y tenemos que acostumbrarnos a, a representar correctamente y también a describirlo correctamente y a llamarlo correctamente. Muchas veces decimos la gravedad, eso es incorrecto, ¿ya? Siempre tenemos que decir la aceleración debida a la gravedad, ¿ya? O sea, nunca vamos a decir simplemente la gravedad, sino la aceleración debida a la gravedad. Entonces, la aceleración debida a la gravedad lo vamos a representar con la letra G minúscula. Para nosotros, en la superficie de la Tierra o a alturas muy cercanas de la superficie, siempre vamos a considerar un valor constante, igual a 9,81 metros por segundo cuadrado. Entonces, nosotros en todos los problemas que resolvamos, siempre vamos a utilizar el valor de 9,81 metros por segundo cuadrado, excepto si en algún problema me dice que yo utilice el valor de 9, el valor de 8 o que utilice el valor de 10. Muchas veces se redondea de 9,81 a 9,8.
O en algunos casos dice utilice el valor de G igual a 10 metros por segundo cuadrado. ¿Ya? Como nosotros estamos resolviendo problemas ideales teóricos, entonces el valor de G no lo vamos a tomar mucho en cuenta, ¿ya? Sin embargo, en nuestra vida profesional o cuando nosotros hagamos un trabajo, un proyecto serio de ingeniería, entonces no podemos tomar el valor de 981. Tendremos que tomar el valor del lugar donde estamos trabajando. Por ejemplo, aquí en Tarija la aceleración no vale 981. 981 vale en el nivel del mar. ¿No? Entonces, por lo tanto, nosotros tendremos que medir el valor de la aceleración de la gravedad aquí en Tarija. ¿Para qué? Para que nuestros resultados no tengan mucho error. ¿Ya? Entonces, como les dije, en los problemas teóricos, bueno, al final cualquier número que lo tomemos da lo mismo, ¿no ven? Muy bien. Bueno, vamos a ver ahora las ecuaciones para el movimiento en caída libre. Las ecuaciones para describir o para estudiar el movimiento en caída libre están también en forma detallada en el texto. Aquí en la diapositiva yo solamente estoy mostrando las tres ecuaciones que vamos a utilizar. Para la caída libre nosotros vamos a sustituir el valor de X por H, ¿ya? Por H o por Y. Algunas veces vamos a utilizar H y otras veces vamos a utilizar Y, ¿ya? ¿Por qué? Porque solamente vamos a tener movimiento vertical. Y la aceleración lo vamos a sustituir por menos C. ¿Por qué nosotros vamos a utilizar el signo menos por delante? Porque G es un vector que siempre está dirigido hacia abajo, siempre se dirige hacia el centro de la Tierra. Por lo tanto, siempre es más ventajoso y es más conveniente utilizar el signo menos por delante de G. Entonces, les decía que las ecuaciones que hemos visto para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, también lo vamos a utilizar para el movimiento vertical en caída libre. Lo único que hacemos es cambiar algunas variables. Entonces recuerden, la ecuación de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, la primera ecuación era B igual a B sub 0 más A por T. Ahora, la única aceleración que actúa en la caída libre es la aceleración de la gravedad. Por lo tanto, nuestra ecuación se va a convertir de esta forma. Velocidad final igual a la velocidad inicial menos G por T. Fíjense, estoy colocando en vez de A menos C. ¿Por qué? Porque G es una aceleración que siempre se dirige hacia abajo. En la resolución de los problemas vamos a ver qué tan práctico es colocar el signo menos por delante. ¿Ya? Muy bien. La segunda ecuación del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado era X igual a B sub 0 por T más 1 medio de A por T al cuadrado. Ahora X lo sustituimos por H o por Y. ¿Por qué? Porque el movimiento es solamente vertical. Entonces, H o Y será igual a B sub 0 por T menos 1 medio y en vez de A colocamos G. Entonces, menos 1 medio de G por T al cuadrado. Finalmente, la tercera ecuación, que era velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado más 2AX, también lo vamos a escribir de esta forma. V al cuadrado, velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado, menos 2G por H. Es decir, en vez de A, sustituimos menos G. Y por lo tanto, vamos a tener aquí menos 2G por H o menos 2G por Y. Muy bien, entonces, estas son las ecuaciones que vamos a utilizar en el movimiento de caída libre. Ahora, estas ecuaciones lo vamos a utilizar tanto en la bajada como en la subida. Porque si el cuerpo sube, la aceleración actúa hacia abajo. Si el cuerpo baja, también la aceleración actúa hacia abajo. No cambia el sentido del vector G. ¿Ya? Ahora, vamos a ver el siguiente ejemplo. Consideremos el lanzamiento de un cuerpo hacia arriba verticalmente. ¿Ya? Entonces, aquí yo tengo la superficie de un piso o el suelo, de tal manera que el punto A se encuentra en el mismo nivel del punto E. Entonces, si yo lanzo un cuerpo verticalmente hacia arriba del punto A con una velocidad V sub A,
ese cuerpo va a retornar nuevamente al punto E con la misma velocidad, pero de sentido contrario, ¿ya? Nosotros en el movimiento de caída libre, el movimiento vertical, vamos a considerar el sentido positivo cuando el cuerpo está subiendo y negativo cuando el cuerpo está bajando. Entonces, por eso esta velocidad V sub A es positiva, es la velocidad con la cual ha sido lanzado el cuerpo hacia arriba. Y cuando retorna nuevamente al punto E que se encuentra a la misma altura de A o sobre la superficie del suelo o del piso, entonces esta velocidad V sub E es negativa, ¿ya? Pero el valor es el mismo. Digamos, si lo hemos lanzado con 5 metros por segundo, retorna con menos 5 metros por segundo. Pero ese signo menos no significa que la velocidad sea negativa, solamente indica que tiene sentido contrario, ¿ya? Porque al subir el sentido es hacia arriba y al bajar el sentido es hacia abajo. Entonces, para diferenciar el sentido, nosotros lo vamos a colocar el signo menos cuando esté bajando y el signo más cuando esté subiendo. Ahora, si nosotros trazamos una línea horizontal desde el punto B hasta el punto D, de tal manera que la altura de B a A es la misma que D a E. Entonces, la velocidad con la que pasa cuando está subiendo por el punto B, que es B sub B, en valor será igual a la velocidad con la que está bajando, con la que está retornando por el punto D, que es B sub D, ¿ya? En valor es el mismo, B sub B igual a B sub D, pero B sub D tiene sentido contrario. Para nosotros esta es positiva y esta es negativa. Finalmente, cuando un cuerpo es lanzado hacia arriba, va a alcanzar su máxima altura en este punto C. Y cuando alcanza la máxima altura, su velocidad se anula. La velocidad se hace cero. ¿Por qué? Porque a partir de este punto va a empezar a caer o va a empezar a descender. Ahora, como nosotros estamos despreciando la resistencia del aire, ¿ya? Este tiempo de subida, es decir, el tiempo que tarda en ir de A hasta C, va a ser igual al tiempo de bajada, ¿ya? Al tiempo que tarda en venir desde C hasta E. En la realidad, si nosotros lanzamos una piedra hacia arriba, ¿ya? Medimos el tiempo de subida y luego medimos el tiempo de bajada, no va a ser el mismo tiempo. ¿Por qué? Porque en ese caso estamos tomando en cuenta la resistencia del aire, la corriente de aire que hay. Pero como nosotros estamos despreciando todo tipo de rozamiento, el tiempo de subida, el tiempo que tarda en ir de A a C, es igual al tiempo de bajada, al tiempo que tarda en bajar desde el punto C hasta el punto E. Y si yo tengo que calcular el tiempo total que el cuerpo permanece en el aire, tengo que sumar el tiempo de subida más el tiempo de bajada. Como el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada, el tiempo total también será igual a 2 veces el tiempo de subida o 2 veces el tiempo de bajada. ¿Ya? Muy bien, entonces, mis queridos alumnos, aquí vamos a terminar la clase del día de hoy. En la próxima semana, el próximo lunes, vamos a continuar con los dos movimientos que nos faltan, el movimiento en un plano y el movimiento circular. Aquí voy a parar la grabación.